Bendiciones, saludos a todos. Estamos en la tercera semana de nuestro estudio que se llama De la tragedia al triunfo, donde estamos estudiando el libro de Ruth. Llevamos 2 semanas en esta serie y solo en esas 2 semanas hemos estudiado el capítulo 1, que tiene 22 versículos. Pero hoy vamos a intentar de ver el capítulo 2 entero en una sola prédica, así que tenemos mucho que tocar. Pero antes que eso les doy un repaso rapidito de lo que hemos visto en las primeras 2 semanas. Llegamos a conocer un hombre que se llama Elimelech, y Elimelech era un hombre judío de Belén. Belén significa casa de pan, y al enfrentar una dificultad, una hambruna, o sea, como hemos visto, no había pan en la casa de pan, él decidió de llevar a su esposa Naomi y sus 2 hijos a un lugar 70 kilómetros de donde ellos vivían, y llegaron a un lugar que se llama Moab, un lugar que realmente eran enemigos del pueblo de Dios. Y no solo fueron a vivir ahí, sino se establecieron ahí, y sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas que se llaman Orfa y Ruth. En la historia sabemos que Elimelech huyó de la hambruna con su familia para no morir, y tanto llegamos solo al versículo 3 del primer capítulo y dice que Elimelech murió. Entonces huyó para no morir y terminó muerto. Y 10 años después de la muerte de él, sus 2 hijos murieron también. Así que ahora en la historia tenemos 3 mujeres: Naomi, Orfa y Ruth. 3 mujeres ahora viudas. Y Naomi es la suegra que nunca llegó a ser abuela porque sus 2 nueras nunca tuvieron hijos con sus 2 hijos. O sea, entonces Naomi no tiene nada, hemos visto eso, no tiene futuro, no sabe cómo va a proveer, no sabe cómo sobrevivir. Pero todo cambia en un momento cuando ella estaba en la calle buscando qué comer y escuchó que había comida de nuevo en su tierra natal. Y las 3 mujeres, como vimos la semana pasada, salen caminando para Belén, de donde era Naomi. Pero sabemos que en el camino, Naomi básicamente se da la vuelta en el camino y le dice a sus 2 nueras: mira, la verdad es que yo no tengo futuro donde nosotros vamos, y si ustedes 2 vienen conmigo, tampoco tendrán futuro. Así que deben regresar a Moab, de donde son, donde es su familia y su seguridad y todo. Así que Orfa, ella dijo: ok, cierto, regresó a Moab, y ese fue. Pero Ruth no solo decide quedarse con Naomi, sino que vimos que realmente era el momento de la salvación de Ruth, porque ella decidió entregar su vida a Dios y su plan para su vida, sin saber lo que le esperaba en el futuro al tomar esa decisión de seguir a Dios. Y terminamos el domingo pasado con el último versículo del primer capítulo, que dice: así que Naomi regresó de Moab acompañada con su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y ahí terminamos la semana pasada, y les dije que el comienzo de la cosecha, esa frase, tiene un gran significado, porque demuestra la grandeza del plan de Dios, de su providencia. El hecho de que Dios gobierna todas las cosas en el universo para poder cumplir sus planes. Así que realmente lo que vamos a ver aún más amplificado en el capítulo 2 de esta historia de Ruth, es que esta historia de Ruth es un regalo para nosotros, para nuestras vidas, porque podemos leerla y podemos aprender de ella realmente sabiendo la historia completa, sabiendo detalles que los personajes de la historia ellos no tienen. Nosotros tenemos como una perspectiva muy amplia, y cuando se trata de ver esa historia de Ruth, nos emocionamos, y vamos a hacerlo hoy. Pero les digo que aunque es así con Ruth, cuando se trata de aplicar esas mismas verdades y esas mismas promesas a nuestras vidas, en medio de nuestras propias dificultades, en medio de nuestras propias tragedias, nos cuesta, porque nuestra perspectiva limitada afecta nuestra capacidad para comprender la buena voluntad de Dios. Y aunque en los momentos realmente de tragedia y de dificultad, no podemos ni imaginarnos cómo Dios puede tener un plan e incluso traer algo bueno de tanto dolor. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a la verdad de Romanos 8:28, que dice que Dios dispone todas las cosas, para el bien de los que lo aman, es decir,
de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Tenemos que entender eso. Así que hoy, al estudiar, realmente estoy emocionado porque al estudiar este segundo capítulo de Ruth, vamos a poder aprender algo clave de la voluntad de Dios. Vamos a ver la voluntad pasiva de Dios y la voluntad activa de Dios. La voluntad pasiva de Dios realmente es el hecho de que Dios permite que suceden cosas en la vida. Eso es su voluntad pasiva. De ahí su voluntad activa es el hecho que Dios hace que sucedan ciertas cosas en la vida de uno. Y vamos a ver eso claramente en la historia de Ruth. Y al hacer eso, veremos claramente que la suerte ni las casualidades existen. Todo lo que pasa es parte de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. Todo lo que pasa es parte de la voluntad de Dios. Así que hoy al estudiar este capítulo 2, les repito que nosotros vamos a tener una perspectiva muy amplia, una perspectiva única realmente, porque nosotros sabremos detalles de la historia que Ruth y Naomi no saben. ¿Okay? Y al entender lo que está sucediendo en la historia hoy, nos hará asombrar realmente aún más de cómo Dios está involucrado en cada detalle de la vida de Ruth y de Naomi. Pero al mismo tiempo, mi anhelo, mi oración por ustedes en el día de hoy es que también al ver ese hecho que Dios está involucrado en la vida de Ruth y Naomi, que también les llena de asombro y esperanza de saber sin duda que Dios está involucrado en cada detalle de nuestras vidas también. Salmo 37, 23 dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Se deleita en cada detalle de su vida. Así que hoy, mientras que vamos a ir realmente versículo por versículo en este capítulo 2, traten de imaginar a Dios ahí involucrado en la vida de Ruth, deleitándose en cada detalle de su vida, poniendo todas las cosas en orden, realmente con una gran sonrisa. ¿Ok? Vamos a tratar de ver eso. Y al hacerlo, vamos a poder aprender que es lo mismo para nosotros. Es igual para nosotros en nuestras vidas con Dios. Entonces, antes de entrar al capítulo, les doy un poco de contexto para que estemos bien ubicados con la historia. Tenemos a Naomi, la suegra de Ruth, y Ruth, tenemos a ellas dos en Belén, sin saber cómo van a sobrevivir, sin saber dónde se van a quedar, sin saber qué van a comer. Y el capítulo termina diciendo que ellos llegaron justo al comienzo de la cosecha de la cebada. Y el hecho que llegaron precisamente a ese tiempo demuestra la grandeza del plan de Dios. ¿Okay? Sabiendo eso, iniciamos el capítulo 2, que empieza así. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Naomi. Si tú eres uno de los lectores originales de esta historia, escuchando o leyéndolo, al escuchar que Booz existe y que él es pariente de Elimelech, sabiendo todos los detalles que hemos estudiado en las semanas anteriores, te quedas con la boca abierta de saber que eso es parte de la historia. O sea, el hecho de que, recuerden, Naomi no tiene nada. Ella piensa que no tiene ningún familiar, ella piensa que no tiene nada. Pero el hecho de que está vivo un familiar de su esposo, que él legalmente, si es parte de la misma familia, tiene la responsabilidad de cuidar de los miembros de su familia. Eso era ley, no era opinión de uno o decisión de uno, realmente era ley. Es como hoy en día, ¿verdad? Nosotros salimos y vemos a alguien en la calle. En aquellos días, si estoy en mi pueblo y estoy caminando y veo a un pobre en la calle pidiendo y medicando pan o algo, yo le pregunto, hey, ¿de qué familia perteneces? Si me dice, oh, ellos que viven por ahí, por ley, yo tengo que ir con ellos y decirle, hey, tienen que cuidar de su familiar. Eso es buenísimo, eso es grande y eso es el hecho, esa es la esperanza que encontramos, pero todavía Naomi no sabe esto. Solo nosotros, los que tenemos esa perspectiva única, sabemos este detalle de la historia. Así que Booz es un hombre realmente que para Naomi es su pariente y legalmente va a tener que cuidar de ella, pero ella no sabe eso todavía. Y no solo es un hombre que vive ahí, sino que es un hombre rico, tiene mucho dinero y es un hombre conocido por su integridad y por su fe. Porque piénsalo, él es de Belén, donde hace 10 años hubo una hambruna, pero sabemos que Booz no se fue.
No se fue por la hambruna, se quedó ahí y no solo sobrevivió ahí, sino que le fue bien y le fue económicamente bien. O sea, él demuestra que él tiene mucha fe en Dios. Se quedó en la dificultad y resultó después de eso que le fue bien. Dios lo bendijo. ¿Ok? Entonces sabemos eso de vos. Primer versículo. Y ahí llegamos al versículo 2 que dice, un día Ruth, la moabita, ¿ok? Se recuerdan que el autor siempre nos recuerda del pasado de Ruth, de dónde viene, ¿verdad? Para entender aún más la grandeza de su futuro. Entonces la moabita le dijo a Naomi, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejado atrás. Naomi respondió, está bien, hija mía, puedes ir. O sea, parando aquí, Ruth sabía que estaban en necesidad y necesitaban la ayuda de Dios. Ambas sabían eso, pero ella no solo se quedó en casa esperando que alguien tocara la puerta trayéndoles una pizza, ¿ok? Ruth, sabiendo que tenía necesidad, tenía la necesidad de la ayuda de Dios, aún con eso, ella se levantó y salió a buscar la ayuda, buscar cómo proveer por ella misma. Nosotros podemos aprender bastante de su ejemplo. Yo escucho personas decir todo el tiempo, necesito un trabajo, pero se quedan en casa, esperando que llegue ese trabajo de la nada. O hay personas que dicen, yo quiero casarme o quiero mejorar mi matrimonio, pero no hacen nada. Solo están esperando que algo caiga de las nubes. O peor, cuando las personas dicen que necesito bajar unas libras y no hacen nada. Nunca va a pasar. Tenemos que entender de la fe activa de Ruth aquí. Entonces aquí tenemos a Ruth saliendo, pero no solo saliendo, ay, a ver qué pasa, sino que ella está saliendo ahí, dice en la escritura, con la expectativa de encontrar a alguien que le va a demostrar bondad, que le va a ayudar, le va a permitir recoger las migas, las sobras de la cebada, del trigo, para poder tal vez encontrar lo suficiente para comer en ese día. Y tal vez ni para ella, solo para su suegra. O sea, y eso era parte de la ley judía, ¿ok? Hay que saber eso también, que los dueños de los campos, que tenían sus campos ahí, por ley, tenían que permitir a los pobres y específicamente las viudas llegar ahí y buscar las sobras que ellos no habían recogido de sus cosechas, ¿ok? Entonces, ahora llegamos al versículo 3, que dice, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó, ¿listo? Resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Nosotros, en nuestro contexto, leemos ese detalle, seguimos leyendo, pero otra vez, ponte en los zapatos de las personas de aquellos días, escuchando de que no solo Booz estaba en esa ciudad, que vivía ahí, sino que Ruth sale y por casualidad, por suerte, llega al campo de Booz para buscar qué comer. Es el primer campo donde él llega sin saber quién es Booz. Entonces hay que saber eso. Tenemos esa perspectiva en la historia de hoy, sabiendo eso. Y solo piensa en la reacción de la gente escuchando ese detalle de la historia. Y de ahí, sí, el autor es un genio, les recuerdo. Versículo 4. Y mientras Ruth estaba ahí, llegó Booz de Belén. Por casualidad llegó Booz de Belén. O sea, piénsalo así. Por casualidad, Ruth llegó justo al inicio del tiempo de la cosecha, ¿verdad? De Moab. No solo eso. Justo por casualidad, ella salió a buscar un campo donde podría comer y por casualidad llegó al campo que pertenecía a Booz, ¿verdad? No solo eso. Por casualidad, Booz llegó de un viaje al mismo tiempo, el mismo día que Ruth llegó a buscar en su campo. O sea, piensa en esto. Todos los momentos antes en la vida de Ruth, la tragedia, la pérdida, los funerales, el viaje largo, saliendo, dejando atrás su vieja vida, todo eso, hasta en los momentos, cada día, cada segundo, cada momento, Dios estaba obrando. Y Dios hasta estaba poniendo todo en su lugar, en su tiempo. Aplicamos eso a nuestras propias vidas, no solo a Ruth. Dios no es un Dios distante que solo ahí arriba camina en las nubes a ver qué pasa en la vida, sino que Él está conectado, se deleite en cada detalle de nuestras vidas. Nada se le escape, nada le sorprende. Pensando en eso, tenemos a Ruth ahí, sin saber lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Como lectores de esta historia. Y de ahí Booz llegó de Belén. Y dice que él saludó a sus trabajadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces, Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es ese joven
que veo allá, ¿de quién es? O sea, está realmente, si lo aplicamos en nuestro contexto, vos estaba diciéndole, hey, man, like, ¿quién es ella? ¿Quién es esa mamacita que anda por ahí? Eso es lo que él estaba preguntando, se fijó en ella. Pero no solo eso, sino piénsalo, de todas las personas, de todas las mujeres que estaban trabajando en su campo en ese mismo día, todos los trabajadores, Boaz se fijó en Ruth. Pero en realidad no preguntó quién es ella, sino realmente preguntó de quién es. O sea, ¿qué estaba preguntando vos? ¿De qué familia pertenece a ella? Él estaba preguntando. Así que nosotros leyendo esa historia, tenemos la perspectiva, les repito, de saber detalles de los personajes que ellos no saben, ¿verdad? Y nos hace querer seguir leyendo y seguir escuchando la historia. Entonces, vos pregunta a uno de sus jefes ahí del trabajo, del campo, hey, ¿de quién es ella? ¿De qué familia pertenece a ella? Y dice la historia en versículo 6 que su trabajador le contestó, oh, es la joven moabita que volvió con Naomi de Moab, la moabita de Moab, recordándonos de dónde ha venido, otra vez, ¿ok? O sea, él está diciendo, oh, ella es una moabita, no es de aquí. Ella no tiene familia, no pertenece a nadie. Realmente, es lo que está diciendo. Entonces, versículo 7 dice que el trabajador le dice a vos, mira, esta mañana ella llegó y pidió permiso para recoger grano detrás de todos los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. O sea, esto también nos dice bastante sobre el carácter de Ruth, o sea, en la ética de trabajo realmente de ella. Como les repito, una fe activa. No solo salió a la calle, like, ay, estoy en necesidad, ¿qué hago? Sino que está trabajando duro aquí, arriesgando su seguridad, su vida como extranjera en un lugar donde no es. Y no solo eso, ella salió a buscar qué comer. Pero recuerdan que por ley, los dueños de los campos tenían que permitir a las viudas recoger de sus campos. O sea, ¿por qué digo eso? Porque Ruth realmente no tenía por qué pedir permiso de hacerlo, pero lo hizo. Eso nos dice bastante sobre el carácter de ella también. Y no solo eso, vemos que trabajó desde temprano y solo descansó una vez. Y estaba trabajando con esmero. Nos dice que era una trabajadora, era una persona que trabajaba dura. Entonces, ¿por qué notó eso? Porque eso es lo que llamó la atención de Boaz. Entonces, versículo 8, Boaz se acercó a Ruth y le dijo, o sea, ella se acercó, ella está trabajando y Boaz se acerca a ella. O sea, entendiendo el contexto, nosotros leemos eso, ok, y a ver qué pasa. Sino que en público, en aquellos días, un hombre, un dueño, un rico, un influyente de la sociedad, hablando con una mujer así en público no se hacía, pero mucho menos con una mujer que no era de ahí, y mucho menos una mujer moabita, que esa era gente que eran enemigos del pueblo de Dios. Y no solo se le acerca para hablarle de lo que sea, no la regañó, no la insultó, sino escuchen cómo Boaz habla a Ruth. Y cuando entiendes todo lo que hemos estudiado hasta este momento, te hace sentir el peso de estas palabras. Boaz se acerca a ella en público, en frente de todos, le dice, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Siga muy cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Versículo 9. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Yo sé que nosotros no podemos apreciar tanto esas palabras porque no vivimos en esa cultura, pero hay tanto que hay que desempacar aquí, pero solo el hecho que le habló, y le habló de esa manera, es un milagro. Pero algo al final que él dijo, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado. ¿De quién? ¿Quién haya sacado el agua? Los hombres. Dice que los hombres hayan sacado agua del pozo. En esa cultura, las mujeres eran quienes sacaban agua para los hombres. Y aquí los hombres están sacando agua para las mujeres. Pero no solo eso, para una mujer no judía, una mujer moabita. O sea, la bondad de Boaz que le está demostrando a Ruth es un verdadero milagro en ese momento. ¿Y saben por qué puedo decir que es un milagro de Dios?
Porque en el inicio de la historia, y solo les leí una parte, pero en el versículo 2, cuando Ruth se levantó y le dijo a Naomi, mira, voy a buscar qué hacer para que tengamos algo que comer. En el griego, en la traducción literal, escuchen lo que Ruth dijo a Naomi. Le dijo, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Honestamente, lo que está pasando aquí es que Ruth le estaba diciendo a Naomi, mira, voy a salir con la expectativa de encontrar gracia en los ojos de alguien. Alguien me va a demostrar bondad. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué Ruth hablaba así? Estoy seguro que Ruth había orado y hablado con Dios sobre eso, diciendo, Dios, por favor, ayúdame. Yo no sé qué vamos a comer. Necesito que alguien nos demuestre bondad y gracia. Y así, con esa actitud, salió de la casa. Y ahora tenemos esa actitud de Boaz hacia ella. Entonces, Ruth, al escuchar estas palabras de Boaz, tiene que estar pensando, oh, Dios, ¿de verdad me escuchaste? O sea, Dios, estás pendiente de mí, estás pendiente de mi deseo, de mi necesidad. Y sabiendo todo eso, a nosotros ese detalle nos hace apreciar y sentir aún más la emoción de la reacción de Ruth. Entonces Boaz le demuestra bondad, tal como ella había orado y pedido. Y sintiendo eso, mira la reacción de ella en versículo 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Ese realmente cayó a sus pies quiere decir que cayó como en postura de adoración, pero no hacia él, sino a Dios, pero agradeciendo a vos. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Tiene que pensar Ruth, la moabita de Moab, de todo lo que ha vivido, y está experimentando ese cariño, esa bondad en ese momento, sabiendo que viene de Dios. Pero escuchen lo que Boaz le dice en versículo 11. Sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Escúchame hoy, por favor. Si tú estás en la voluntad de Dios y lo estás siguiendo, sepa que tu amor, tu dedicación, tu servicio a otros, aunque nadie tal vez lo ve, Dios se fija en todo. Nada se le escape. Y te digo que vendrá tu recompensa. Porque aquí vos le va a decir algo que estoy seguro que penetró el corazón de Ruth en este momento. Le dio confirmación de saber que ella había tomado la decisión correcta de dejar a su familia y su casa y su hogar y seguirle a él estando con Naomi. Al entregar su vida a Dios, esa es confirmación para Ruth que tomó la decisión correcta, porque el versículo 12 dice, Boaz le dice a Ruth, que el Señor, Dios de Israel, le está diciendo, tu Dios, ahora, Ruth, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompensa abundantemente por lo que hiciste. Piensa en la imagen que pinta esos versículos de Boaz, realmente de Ruth bajo las alas de Dios. Piensen cómo Ruth se sentía al escuchar esas palabras de ánimo en ese momento. Y mira realmente su reacción en el versículo 13. Ruth dice, espero continuar siendo de su agrado, Señor, contestó ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy uno de sus trabajadores. Déjame decirles, nosotros no sabemos lo que la gente a nuestro alrededor están viviendo. Y una palabra de ánimo puede cambiar su día, su semana, su mes. Puede cambiar su vida realmente. Tener personas alrededor de uno que le anima, que le demuestra realmente la bondad y gracia de Dios a través de ellos. Me hace pensar en cuando nosotros venimos como familia de Guatemala. Yo conocí a algunas personas, pero yo llevaba años viviendo fuera del país. Ya realmente no tenía mucha conexión con la gente aquí, no conocía a muchas personas. Y llegué aquí con mi esposa, mis dos hijos, y realmente nos sentíamos solos. Y cuando Dios realmente hizo lo que hizo para darnos la dicha de poder empezar esta iglesia, que es su iglesia. Y ahora que veo a mis hijos que tienen amigos, pero amigos de verdad,
y veo a mi hija que tiene amigas, y veo a mi esposa que está rodeada de mujeres que la aman, la animan, y veo a mi vida que estoy rodeado de amigos y hermanos de verdad, me hace pensar, de verdad, sabiendo cómo se siente entrar a un lugar donde uno no conoce a mucha gente y recibe el amor de Dios. Eso es grande, y aún más es lo que Ruth está sintiendo en este momento aquí en la historia, de saber cómo se siente. Entonces ahora aquí en nuestra historia, piensa en cómo Ruth está tan asombrada y agradecida, ¿verdad? Y está pensando, wow, Dios, respondiste a mi oración. O sea, ahora voy a tener un lugar seguro donde llegar y buscar un poco de comer cada día. Vamos a estar más o menos bien. He encontrado bondad, tal como te pedí. Pero se recuerdan lo que les mencioné la semana pasada, porque esto es grande. Les dije que en los momentos en los que Dios parece estar más lejos de ti, si tú sigues siendo fiel a Él en eso, hasta Él se siente lejos de ti, puedes saber que Él está aún en eso, poniendo todo en su lugar para mostrarte su fidelidad de una manera que nunca has imaginado. Porque en nuestra historia, Ruth ni tiene idea lo que Dios tiene planeado para ella. Él solo está empezando con ella, porque mira lo que dice el versículo 14. Ella dice a Boaz, gracias, de verdad, gracias. Y Boaz se queda como, no sabía, de verdad, wow, ok, necesitabas esas palabras de ánimo. Y de ahí el autor deja una pausa, y de ahí dice versículo 14, después, a la hora de comer, Boaz la llamó a Ruth. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. El dueño de la cosecha está sirviendo al extranjero en este momento. O sea, eso es grande. Eso es algo que de verdad ni podemos apreciar, de entender que ella pensaba que solo iba a poder recoger unas migas cada día y ahora ella tiene al dueño de todo invitándola a comer, y no solo invitándola a comer, sino la está sirviendo que comer, más de lo que ella podría imaginar. Pero vamos a volver a eso al final. De ahí dice, me encanta esa parte de la historia, que Ruth comió todo lo que quiso y hasta le sobró, y literalmente le tuvieron que dar una caja para llevar su comida a casa, ¿ok? Porque mira, cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores. Ruth no sabe, ¿verdad?, que Boaz le dijo esto a sus trabajadores. Mira, déjala recoger espigas aún entre las gavillas y no se la impidan. Está diciendo, déjala recoger lo mejor. No solo lo que cae después, sino lo mejor. Y no solo eso, además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjanlas caer a propósito. Permítele recogerlas y no la molestan. Lo que vos está diciendo a sus hombres es, cuando ustedes ya tengan el trigo listo, la cebada listo, ya está amarrado y todo, y lo van a guardar, sacan una de las mejores piezas y la tiran ahí cerca de ella para que ella piense, sin verlos, que es para ella. O sea, para que ella tenga lo mejor. O sea, ella no sabe que eso está sucediendo. Eso es grande, pero ahí llegamos a una parte que me encanta de la historia, versículo 17, casi llegando al final ya. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Ok, en el original dice que cuando desgranó lo que había recogido, era como una efa de cebada, la palabra EFA, efa. Pero yo sé que nosotros sabemos, ¿qué es eso? O sea, realmente el promedio de grano que una mujer recogía en aquellos días al día era 1 libra de grano, ¿verdad? Que le podía dar de comer por un día, ¿ok? Entonces trabajaba para comer lo que necesitaba por un día, 1 libra. Una efa, lo que Ruth recogió en ese día, son 40 libras de grano que ella había recogido. O sea, comida por más que un mes, realmente, ¿ok? Pero no solo eso. Aquí Ruth me hace pensar en las mujeres latinas fuertes, ¿verdad? Que cargan leña y lo que sea. O sea, que son fuertes. Porque estamos hablando de más de 40 libras, ¿ok? Porque de ahí el versículo 18 dice, luego Ruth la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. O sea, él lo cargó, los 40 libras lo cargó a casa y lo mostró a su suegra. Tratamos de meternos en la historia en esta parte. Tratan de imaginar a Naomi. Se quedó en casa, donde sea que estaban quedando. Tal vez
un cuarto que alguien les había prestado y está sentada ahí todo el día orando, nerviosa, orando por la seguridad de Ruth. Porque ella no sabía, tal vez la matan allá afuera, es extranjera, es de Moab, ¿verdad? Tal vez está pensando, ojalá que no la molesten, que no la violen. O sea, ella está pensando en todo eso. Y es posible que de ahí Naomi ora, pero si todo le va bien, Dios, por favor, ayúdale a Ruth traer por lo menos unas mordeditas de comida a la casa hoy en la noche. Y de ahí, puede imaginar a Naomi sentada ahí y ella mira de lejos a Ruth caminando, cargando una gran canasta de 40 libras de comida. Y Naomi, una vez realmente en la historia, ella empieza a preparar todo, empieza a comer, está ahí, cabal cuando terminó, dice más adelante el versículo 18, que también después de que Naomi vio todo y comió todo y estaba como tan feliz y todo, que también Ruth le dio el grano tostado de lo que le había sobrado del almuerzo, de su comida. O sea, le dio su caja para llevarlo a Naomi ya preparada. Puede imaginar la reacción ahí de Naomi. Y por eso el versículo 19 le pregunta, Ruth, ¿dónde recogiste todo este grano hoy? ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. ¿Quién ayudó a Ruth? Vos. Pero Naomi no sabe eso. Vos, su pariente, que es pariente, es que es familiar de su esposo que murió, de Elimelech. Pero Naomi no sabe eso y Ruth no sabe eso. ¿Ok? Ruth no sabe lo que significa eso para Naomi. O sea, ambas están ahí sin idea. O sea, todavía no entienden la grandeza del plan de Dios que se está desarrollándose delante de ellas. No saben. ¿Ok? Están frente de ellas. Pero dice la historia, entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado, pero todavía no le ha dicho su nombre. Entonces puede imaginarlo, está contando todo. Yo llegué, pedí permiso, está contando todo. Y Naomi, de verdad, está como escuchando. De verdad, está pensando en todo, o sea, sin idea de dónde estaba trabajando Ruth, ¿ok? Entonces trata de imaginar a eso. Y no solo eso, trata de imaginar al cambio de actitud de Naomi. Porque la semana pasada vimos que Naomi le dijo, mi nombre ya no es Naomi, es Mara, yo soy amargada y Dios me ha tratado mal, estoy sufriendo. Pero puede imaginar que ese es un momento donde hasta la sonrisa de Naomi está saliendo y ella ni sabe todavía la grandeza de lo que está pasando. Entonces nosotros sabemos el detalle más grande de la historia que Naomi y Ruth todavía no saben. O sea que Ruth no sabe que Boaz es familiar de Naomi y Naomi no sabe que Ruth ha estado trabajando en el campo de Boaz. Así que de ahí, después de contarle todo su día, le dijo, al final de todo, y el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Y aquí la reacción de Naomi es grande, pero igual tendrán que esperar el próximo domingo para ver. No, es cierto, lo voy a decir ahorita cuál es. Ok, versículo 20. Dice, pueden imaginar todo lo que hemos hablado, ¿ok? Y Naomi escucha Boaz, sabiendo quién es. Y ella dice, que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Vamos a hablar en detalle sobre lo que significa eso, pero solo les digo que un redentor de familia en aquellos tiempos era un pariente varón que tenía la responsabilidad de actuar en nombre de un pariente que estaba en problemas, que estaba en necesidad. ¿Ok? Entonces, de ahí, entendiendo eso, mira cómo termina el capítulo, Ruth hablando. Entonces Ruth dijo, es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Y Naomi dijo, excelente, haz todo lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero ahí estarás segura, hija mía. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta al final de la cosecha de la cebada. O sea, terminó meses, estamos hablando de meses que ella estaba ahí, ¿verdad? Y nosotros estamos esperando, ¿qué va a pasar entre Boaz y Ruth? O sea, redentor de la familia, ¿será que va a haber un noviazgo ahí? ¿Qué va a pasar? Tal vez ya están juntos, ¿qué sabemos? Pero mira cómo termina el capítulo, me da risa, porque dice, luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha del trigo a comienzos de verano. O sea, ha pasado mucho tiempo, meses.
Y de ahí dice, y todo ese tiempo vivió con su suegra. O sea, no pasó nada todavía entre Boaz y Ruth. Se quedó con su suegra. Y así termina el capítulo. Pero les digo que solo hemos tocado la superficie de la grandeza del plan de Dios en la vida de Ruth. No hemos llegado, estamos a mitad de la historia. Y aún me imagino que uno se siente emoción por ella, ¿no? En la historia, sabiendo, como les dije al principio, esa perspectiva única que tenemos. Sabiendo que ella había perdido a su esposo, había dejado todo, había perdido todo. O sea, está en tragedia, está en pérdida, ¿verdad? Pero aún en eso, nosotros vemos su historia con la perspectiva de Dios y estamos felices por ella. Aunque ella no sabe lo que nosotros sabemos de su vida, de lo que le espera, ¿verdad? Y pensando en eso, honestamente es más fácil para nosotros sentirnos así por Ruth. Pero cuando nosotros, en nuestras propias vidas, estamos en medio de una tragedia, en medio de dificultad, en medio de una pérdida, nos cuesta estar emocionados, aún en eso, por el plan de Dios, porque no sabemos cómo las cosas van a terminar. Pero les digo que lo que nos debe sostener, lo que nos hace capaz de seguir adelante, es de saber que la buena o la mala suerte ni las casualidades existen. Todo lo que pasa es parte del plan de Dios. Todo. Y si uno está siguiendo a Dios, puede encontrar refugio y descanso en eso. Pero si estás con tu propia vida, que Dios solo por ahí existe, que tu vida es tu vida, y sabes que honestamente dirías que no estás en la voluntad de Dios, te vas a encontrar en condiciones similares y no vas a tener esperanza. Honestamente, lo digo por amor, eso es una manera horrible de vivir, porque no tiene que ser así. Dios te ofrece todo. Entonces hablar de todas esas cosas me hace pensar en una historia, me hace pensar en la vida de dos personas, una chica que vivía en otro país y un joven que vivía en Estados Unidos. No se conocieron ni nada, o sea, separadas las vidas, dos mundos completamente diferentes. Y pienso en la historia de esas personas, porque pienso en la jovencita que vivía en otro país y que crecía una vida muy dura, que vivía con sus padres hasta los 6 años y luego pasó a vivir con su abuela por un tiempo y luego tuvo que vivir en la calle por varios años y le sucedieron muchas cosas difíciles. Quedó embarazada y llegó a un orfanato, pero ahí en ese orfanato ella llegó a conocer a Dios. Y pienso en ella, porque también ese joven que vivía en otro país, en otra parte del mundo, él estaba viviendo su vida y estaba con sus cosas y sus padres habían tenido una dificultad y se divorciaron y él estaba buscando qué hacer y llegó un momento en su tragedia cuando llegó a entender su necesidad de Dios y entregó su vida a Dios. Entonces tenemos a esa jovencita que en el orfanato entregó su vida a Dios y tenemos ese joven que después de la dificultad y la tragedia del divorcio de sus padres y muertes de sus abuelos y muchas dificultades, él llegó a conocer a Dios y Dios lo llamó a ser misionero y esa persona llegó a diferentes países en Latinoamérica y al final llegó a Guatemala donde conoció a ese joven y esa jovencita y llegaron a conocerse y se casaron y esos jóvenes se llaman David Speed y Rosa Speed porque es mi esposa. Eso es la vida y yo pienso en nuestras vidas, pienso en las dificultades que ha pasado mi esposa en su vida y pienso que aún en eso Dios estaba obrando. Aún en eso Dios estaba con su voluntad pasiva o activa, permitiendo cosas o haciendo cosas porque nos llevó al punto que estamos ahorita. Pienso en mi hija, pienso en toda su vida, lo que está viviendo ahorita. Tiene 19 años y Dios está obrando en su vida de una manera increíble que solo Dios podría hacer. Pero en la tragedia, en la dificultad, cuando uno se siente que Dios está lejos, aún en eso Dios está obrando de una manera que uno no puede imaginar. Yo pienso en eso. Esa es la historia de nuestras vidas y realmente es la historia de todas nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Lo que no mencioné antes en la historia, cuando Ruth estaba en ese campo, llegó ahí para tratar de sobrevivir, no sabía qué comer, estaba recogiendo casi basura de la calle de poder comer, ¿verdad? Y Boaz la vio y se acercó a ella y la invitó a su mesa.
¿Sabe lo que es esa historia, esa parte de la historia? Es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios nos mira de lejos y dice, hijo mía, hija mía, estás tratando de sobrevivir, estás tratando de hacer todo en tus propias fuerzas. Y Él se acerca a nosotros y dice, hay un lugar para ti en la mesa. No tienes que hacer eso, yo estoy contigo, yo quiero hacer cosas que nunca has imaginado. Solo tienes que venir y estar conmigo y aceptar la invitación. Eso es grande. Y solo hemos llegado al capítulo 2, nos falta mitad de esa historia y se pone aún mejor, honestamente. Eso es grande, tenemos que entender esas cosas. Y de verdad les digo que a los que están escuchando, si no tienes una relación con Dios, si Dios solo es algo que tal vez existe o que está lejos y realmente solo piensas que Él existe, te digo que tu creador, tienes Dios no te diseñó de esa manera. Todos los deseos que tú tienes en tu corazón, todos los hoyos que tú tienes, todas las cosas donde te sientes insatisfecho, te digo que te sientes así porque solo Dios puede satisfacer esas cosas. Solo Dios. Aún en la pérdida, aún en la tragedia, aún en los momentos peores de esta vida temporal, cristianos, hijos de Dios, pueden encontrar esperanza y hasta estar emocionados por el plan de Dios y lo que Él está haciendo. Entonces, pensando en eso, les dejo con una oración. Cierren sus ojos ahí donde están. Inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que la historia de hoy penetre en nuestros corazones de poder entender lo que tú has hecho y lo que estás haciendo. Aun cuando no sentimos nada, cuando sentimos lejos de ti, si seguimos siendo fiel, Señor, podemos confiar que tú nunca duermas, siempre estás obrando, siempre estás poniendo las cosas en su lugar, aun cuando no se sienta así para nosotros. Podemos ver el ejemplo de la historia de Ruth, que había tocado el fondo más bajo, sin esperanza, y tú, sin ella, sin saber, ella no sabía y Naomi no sabía lo que tú estabas haciendo. Tú haces lo mismo para nosotros, solo tenemos que quedarnos con la expectativa, con la esperanza de saber que tú estás obrando. Te pido que eso sea una verdad que nos consuele en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido siempre una bendición de compartir esa palabra con ustedes. La próxima semana vamos a hablar de Ruth capítulo 3 y les digo que la historia se pone aún mejor. Entonces vamos a seguir aprendiendo. Paz y bendiciones. Esperamos que el mensaje de hoy haya tocado tu corazón, así como tocó al nuestro, porque Dios siempre tiene una palabra fresca para nosotros. Ahora, antes de despedirnos, por favor, tomémonos un tiempo para mirar estos anuncios muy importantes. Nadie puede soportar los problemas y luchas de la vida solo. Necesitas un grupo de personas en tu vida que oren por ti y que te ayuden a conocer más a Dios. Encontrarás esas personas en un grupo de vida. Haz la decisión hoy de unirte a un grupo. Te estamos esperando. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscalas como Iglesia Celebration Podcast y ahí encontrarás muchos temas de interés. Durante el mensaje, ¿oraste con el pastor? Si lo hiciste, queremos animarte a tomar el próximo paso, conectándote con uno de nuestros pastores para poder ayudarte. Para terminar el servicio de hoy, tomemos un momento para dar nuestros diezmos y ofrendas. Si nos visitas por primera vez, por favor, no te sientas obligado a dar. Solo quiero que sepas que estamos felices que nos acompañes hoy.